Biblias, por favor, donde tuvimos la lectura. Salmo capítulo 54. Salmo capítulo 54 es lo que toca en nuestra serie en esta tarde. Y el Salmo 54 no es un misterio de la referencia que tiene. Se nos dice claramente en la inscripción que tiene antes del versículo 1 exactamente qué es. Número 1 es un masquil. Un masquil es la categoría de salmo que es. Cae dentro de la categoría masquil, a la cual esos son los salmos de instrucción. Sin embargo, a pesar de que claramente es un masquil porque lo dice la inscripción, nosotros podemos ver ciertos versículos que parecen ser también un salmo imprecatorio. Recuerden, un salmo de la categoría de los imprecatorios son los salmos que son de venganza. Señor, destrípalos porque me están matando y me andan persiguiendo y mátalos. Entonces todos esos que son vengativos son los que caen dentro de la categoría de salmos imprecatorios. Entonces, por un par de versículos, particularmente el versículo 1, el 4 y el 5, parece ser que es un salmo imprecatorio, pero no realmente, porque es una oración parecido a la guitarra o a la cítara o algo así. Entonces, este músico principal, el líder de esta sección de cuerdas, los Neginot, a él se le dio esta poesía, este himno, y se le dijo, ponle música. Muy bien. Vemos también aquí que menciona el evento en particular. Como yo les mencioné, esto no es un secreto. El evento en referencia aquí, como dice la inscripción, es de David cuando vinieron los cifeos y dejaron a Saúl. Y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Bueno, pues vamos a ver quiénes son los cifeos y a qué se refiere esto. Bueno, para ser específico, esto ya viene narrado. Este evento al cual se refiere Salmo 54 viene narrado en el primero de Samuel capítulo 23. Y vamos a leer toda la sección para saber a qué se refiere y para entender el contexto. Entonces es 1 Samuel capítulo 23 del versículo 13 al 24. Pero antes de empezar con la lectura, vamos a tener una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted ha preservado su palabra en nuestro idioma. Porque podemos por medio de ella aprender acerca de su persona, Dios Padre. Gracias porque también por medio de su palabra nosotros podemos aprender estas grandes cosas acerca de la historia de Israel. Y por medio de tu Espíritu Santo que nos has otorgado a nosotros, los de la dispensación de la iglesia, nosotros tenemos, Señor, el gran beneficio de ser morada del Espíritu Santo, quien nos ayuda a comprender tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu providencia. Eso es algo que he estado orando últimamente en agradecimiento, Señor, mucho, porque es algo que he estado leyendo. Y, Señor, sabes que ha tocado mi corazón. Y en esta tarde también vamos a ver algo de providencia, Señor. Por lo tanto, se le agradece, Señor, su bendita, santa, soberana providencia. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y Rey. Amén. Muy bien. Ahora sí, vámonos a 1 Samuel. Capítulo 23. Y vamos a leer del versículo 13 al 24. Usted me puede seguir con su vista. Nuevamente, 1 Samuel, capítulo 23, versículo 13 hasta el 29. Bueno, 24 vamos a leer. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir.
Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. De ahí el nombre Sifeo que ustedes leyeron en la inscripción, ¿okay? Por el desierto de Sif. ¿Okay? Continuamos. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quién lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Muy bien, les voy a explicar, espero que hayan puesto atención, pero se los voy a parafrasear. David estaba huyendo de Saúl, el clásico en todo el libro de los Salmos. Él está huyendo y llega David a un lugar en el desierto de Sif, arriba en las montañas. Y el poblado que estaba ahí de Sif, la gente de Sif sabía que él estaba ahí. Del otro lado de la montaña se encontraba Saúl. Entonces, estos moradores de Sif traicionaron a David y fueron y le chismearon a Saúl y le dijeron a Saúl: él está allá en el pueblo, queremos que tú sepas que él allá está. Muy posiblemente, porque recuerden que todo esto acontece más o menos al mismo tiempo que lo que sucedió en el poblado de Nod. Si ustedes recuerdan, habíamos estudiado que en el poblado de Nod, que era conocido como el poblado sacerdotal, le dieron a David panes de la proposición y le dieron la espada de Goliat. ¿Y qué pasó con todos ellos del poblado de Nod por haber ayudado a David? Los mataron a todos, porque estos sacerdotes no fueron a informarle a Saúl el paradero de David. En este caso, los sifeos hicieron precisamente eso. Vamos a ir con Saúl y le vamos a chismear dónde está la locación de David. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Sí? Resulta, no lo leímos todo, lo que sucedió ahí en 1 de Samuel, capítulo 23. Pero resulta que Saúl dice: muchas gracias por decirme dónde está David, vamos a ir a capturarlo. Entonces él agarra todo su ejército y se van para allá, porque van a hacer guerra en contra de David y lo van a capturar y lo van a aprisionar y seguramente le iban a quitar su vida. Cuando ellos están a punto de atacar a David para agarrarlo, le llega noticia a Saúl y le dice un mensajero a Saúl: oye Saúl, en este preciso momento hay un ataque en contra de nuestro pueblo y son los filisteos que nos están atacando. Entonces David dice: no hombre, pues estoy así de apresar a David, así estoy, a una colina de distancia,
de agarrar a mi enemigo y vencerlo, y me estás diciendo que tengo que regresar a defender de los filisteos. ¡Ah! Entonces tomó la decisión muy difícil para él y abandonó la búsqueda de David en ese momento para ir a hacer batalla en contra de los filisteos que estaban haciendo ataques en contra del pueblo israelita. Ok. De eso trata 1 Samuel capítulo 23. Muy bien. De eso es lo que habla Salmos 54. Salmo 54 está hablando del evento de petición, donde David está viendo que Saúl está afuera a las puertas de él y está a punto de ser atacado, y en ese momento David ora y dice: Señor, por favor, sé mi ayuda. Sé mi ayuda ahorita, Señor, sé mi ayuda. Porque ahí está Saúl en la puerta ya. ¡Ah! Y Dios, por instrumentación de los filisteos, desvía el ataque de Saúl en ese momento, y Dios ayudó a David preservándole la vida. Esa es la idea de Salmo 54. Muy bien. Si quieren saber más o menos dónde está el desierto de Sifón, de Sif, perdón, y acerca de dónde se encontraban los sifeos, ellos se encontraban aproximadamente a unos 30-35 kilómetros al sureste de la ciudad de Hebrón, ¿okay? En la parte sur de Israel. Entonces ahí era donde ellos se encontraban. Vamos a ver una referencia a ellos. 1 Samuel capítulo 26. Y ¿dónde estoy? 1 Samuel capítulo 26 y versículo 1. Vinieron los sifeos a Saúl en Gabaa, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Entonces ellos, los sifeos, tomaban parte de Saúl siempre. Este Salmo 54 tiene un bosquejo muy sencillo, ya que nada más son 7 versículos. La primera división la podemos ver del versículo 1 al versículo 3. La segunda división es únicamente el versículo 4. Y la tercera división son los versículos 5 al 7. Otra vez, 1 al 3, primer punto. Versículo 4, segundo punto. Y 5 al 7, el tercero. La primera parte habla acerca de que Dios pide por liberación. Dios pide por liberación. Vamos a verlo. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí. Muy interesante la palabra extraños, ahorita vamos a hablar de eso. Y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. En este escenario que nos da primero de Samuel, nosotros vemos claramente que la vida de Samuel estaba en peligro. Esto lo podemos ver en el versículo 15 del capítulo 23. Dice: viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en horas en el desierto de Sif. Entonces él le buscaba realmente matarlo. Y aquí en el versículo 3 del capítulo 54 vemos que pues estaban atentando en contra de su vida, hombres violentos que le buscaban. En ese momento de angustia, David levanta una petición a Dios para que Dios, el único, esté protegiéndolo. Le está pidiendo la providencia, le está pidiendo protección. Yo mencioné en mi oración que íbamos a ver acerca de providencia. Entonces esto precisamente es. Él está diciendo: Señor, dame de tu providencia por el amor a tu nombre. Como dice el versículo 1. Oh Dios, sálvame por tu nombre. La idea es por amor a tu nombre. La providencia y todo lo que Dios hace es para su honra y gloria, por
amor a su nombre. Muchas personas asumen que Dios va a hacer esto o aquello para ellos porque Dios te ama. Si eres salvo, Cristo te ama y Dios te tiene que contestar a tu favor. Pero la verdad es que esto es totalmente falso. Si Dios contesta de cualquier manera, aunque sí es cierto que ama a sus elegidos, sus contestaciones y sus reacciones y todo lo que hace Dios es por amor a su nombre. En este caso, sin embargo, no nada más es el asunto de una petición elevada a Dios por el amor del nombre de Dios, sino por cuestiones de carácter, específicamente dos: la fuerza, el poder, es decir, su omnipotencia. Dice el versículo: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Entonces él está marcando claramente uno de los atributos de Dios, la omnipotencia. Entonces está diciendo: Señor, dame de tu provisión por amor a tu nombre, no por amor a mí, por amor a tu nombre, para tu honra y para tu gloria, no para traerme mi gloria, sino para ti, para tu amor, por amor a tu nombre, por ti, porque tú eres omnipotente, porque tú eres fiel. Muchas veces nuestras oraciones están carentes porque no entendemos en nuestras oraciones que todo es por Él y para Él, para honra y gloria de Él, por amor a Él mismo. Si realmente comprendiéramos eso, nuestras oraciones serían muy distintas de lo que lo son. Es interesante también notar en el capítulo 54 que entre estos 7 versículos David, me imagino que fue por desesperación, o sea, no sé, porque no es muy común realmente que en un solo capítulo se utilicen más de 2 nombres de Dios. En este caso se utilizan 3 en 7 versículos. Se utiliza el nombre Elohim en los versículos 1, 2, 3 y 4. El nombre Elohim es muy importante porque implica la Trinidad. Implica la Trinidad. Recuerden, la palabra Elohim en hebreo es una palabra plural, pero singular a la vez. Otra vez, es una palabra plural, pero singular a la vez, porque Dios es uno, ¿ah?, en 3 personas, pero es uno. Entonces, singular y plural a la vez, Elohim. Este lo usa en el versículo 1, 2, 3 y 4. Otra vez, él está entonces levantando su petición al Dios Trino, al Dios entero y completo en toda su plenitud. También en el versículo 4 vemos que se le llama Adonai, y en el versículo 6 se utiliza el nombre de Dios, Yahweh. Entonces, esto me hace entender yo como ser humano, no sé ustedes, pero yo como ser humano, si yo estoy en una situación desesperada y tú ruegas a Dios, ruegas de 1000 maneras, ¿no? Yo creo que por eso él estaba orando a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a todos, por todos los nombres que él podía recordar en ese momento, pero Señor, ayúdame. Así es como yo lo veo, que él en su desesperación está usando todos los nombres que puede de Dios. Versículo 2, otra cosa muy clásica que podemos ver aquí por parte de David, es que él dice: oh Dios, oye mi oración. El término oye mi oración, como mencioné, es clásico en todos los salmos, muchos salmos escritos por él.
Esta petición o esta forma de pedir implica que David estaba con una petición urgente. Escúchame, Señor, por favor, escúchame, ahorita escúchame, te necesito ahorita, Señor, porque allá abajo está Saúl y su ejército y me van a destrozar, Señor. Escúchame ahora. Entonces, muy conocido esa frase de David cuando estaban aprietos. Versículo 3. Porque extraños, muy interesante esa palabra, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Selah. Ok. La angustia de David era muy grande. Seguramente, no solamente por el hecho de que estaba Saúl y su ejército en el otro lado de la colina, en el otro lado del valle, a punto de atacarlo, sino creo que gran parte de su angustia es a causa de aquellos que lo traicionaron, es decir, los cifeos. Pero ¿qué tiene de importancia los cifeos? O sea, ¿estos qué? Bueno, la palabra extraños, usualmente se utiliza esa palabra en el hebreo para designar a personas gentiles, extraños, es decir, no son judíos, son extranjeros, pero este no es el caso con los cifeos, porque ¿saben qué? Los cifeos no eran gentiles, los cifeos eran judíos. Para ser específico, los cifeos eran una facción de la tribu de Judá. Es decir, la misma tribu a la que pertenecía David. Entonces, los cifeos, los de su propia tribu, que se supone que deberían de haber estado a su favor, porque él es el ahora nuevo designado rey, lo traicionan, su propia gente, al punto en de que él los llama extraños hacia él, extranjeros para con él. Una cosa que es muy remarcado en los judíos, hasta el día de hoy, los judíos tienen algo muy remarcado en ellos, que es que si tú transgredes, o sea, vamos a suponer que tú eres judío, toda tu familia son judíos, y si tú transgredes y llevas deshonor a tu casa, ¿sabes? Como casarte con una gentil o algo así, ¿saben qué te hacen? Te entierran. Es decir, ya estás muerto para ellos y ya no te vuelven a hablar en toda tu vida, ¿ok? Eres totalmente un extraño para ellos, un extranjero. Entonces, esta misma idea que existe hoy es de donde surge esta palabra extranjeros. Eran extraños para él. Él dijo, me han traicionado, yo los he enterrado. Están muertos para mí. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿por qué la tribu de Judá, esta facción de los cifeos, por qué ellos decidieron rebelarse y traicionar al legítimo rey de Israel, David, quien había sido puesto ahí por Dios mismo? ¿Por qué lo traicionaron? Bueno, la respuesta es simple y viene en el versículo 3. Dice, no han puesto a Dios delante de sí. A diferencia de David, quien Dios era su guía, quien Dios era su principal, estos de la tribu de Judá habían dicho, a nosotros no nos importa que Dios mismo lo haya ungido como rey. No estamos de acuerdo con que él sea rey y preferimos seguir con Saúl. Muy bien.
Continuamos. Versículo 4, que es el segundo punto. Vamos a ver si alcanzamos. Versículo 4. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Este versículo en realidad es el centro de todo el capítulo, que podremos decir que es el versículo clave del capítulo, y también, también incluye la palabra clave. La palabra clave es ayuda. De eso se trata. Dame tu protección, dame tu providencia, dame tu ayuda por amor a tu nombre. Y la palabra ayuda que está ahí escrita es la palabra Ebenezer. La palabra es Ebenezer. Dios me ayuda. Una ayuda, un sustento, que también ahí marca el sustento en el versículo 4. El Señor está con los que sostienen mi vida. ¿Va? Entonces, Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Entonces, cuando hablamos de providencia, estamos hablando de protección, de sustento, de provisión de todas las cosas. Esto es lo que Dios hace por amor a su nombre, incluyendo la provisión de la salvación. O sea, la salvación misma es a causa de su providencia, por amor a su nombre. Hay un versículo que muchas veces decimos, ¿por qué te salvó Cristo? Porque me amó. Porque Cristo me ama, por eso fui salvo. No, es incorrecto. Otra vez, sí, Cristo Jesús ama y da su vida por las ovejas. Y Él nos ama grandemente a sus elegidos, ciertamente, y dio su vida por las ovejas. Y va a regresar por ellas. Pero la salvación es por cuestión al amor de su nombre, porque todo últimamente es por amor de su bendito y santo nombre. Muy bien. Otros lugares donde aparece la palabra Ebenezer, bueno, son varios, lo podemos ver en Salmos, versículo capítulo 10, vamos a verlo. Salmos capítulo 10 y versículo 14. Aquí la palabra de nuestro Señor nos dice: tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo, la ayuda, el Ebenezer del huérfano. También lo podemos ver en el capítulo 30 y versículo 10. En el 30:10 nosotros leemos lo siguiente: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi Ebenezer. Entre muchos otros. Ahora, en el punto número 5 al 7, bueno, el punto número 3, es decir, del versículo 5 al 7, donde tenemos nuestro último punto esta noche, dice: Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Es la sección que parece ser imprecatorio. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Fíjense lo que está diciendo este versículo 6. Ahora quiero que entiendan que hay un espacio entre el versículo 6 y el versículo 7. Hay un espacio de tiempo. Ese espacio de tiempo es posiblemente un espacio de media hora, 20 minutos, una hora. ¿Por qué sé que es un espacio corto? Okay. Vamos a regresar a lo que está ocurriendo en 1 Samuel capítulo 23. Tenemos a David, ¿no? Tenemos a David de un lado del valle, arriba en un cerro, y del otro lado tenemos a Saúl. Saúl está así de cerca
de aprender a su enemigo para poder matarlo, y le llega un mensaje, pero antes de eso se pone de oración David dice, Señor, por favor, sálvame de mi enemigo, que lo estoy viendo, del otro lado ahí está, sálvame por favor, por amor a tu nombre, por tu providencia, sé mi ebenecer. Y entra el versículo 6. Señor, si tú me contestas, yo alabaré tu nombre. Eso es lo que dice el versículo 6. Y luego llega el versículo 7 y aquí ya está alabando. Versículo 7, porque Él me ha librado. Entonces ya está en tiempo pasado de toda angustia. Mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Entonces, Él hace la petición en el versículo 6 y en ese momento le llega la voz del mensaje a Saúl. Hoy están atacando los filisteos Israel, pues vámonos para allá. Y él nada más ve que el ejército de Saúl se mueve delante de él, se movilizan para ir a defender en contra de los filisteos. Fue un lapso de minutos cortos, rápido, y él hizo que alabó a Dios. Gracias, Señor, por contestar. Si nosotros lo queremos ver desde un punto de vista práctico a nuestras vidas y darle algo de aplicación, pensémoslo desde el punto de vista de una oración. ¿Qué forma tan majestuosa de orarle a nuestro Dios? Primero, comprendiendo que la petición o ruego que tú estás haciendo no es por ti realmente, sino por Él. Y en cuestión a el hecho de que menciona en su oración atributos de Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Por amor, Señor, a tu nombre, es decir, por tu voluntad, de acuerdo a como tú quieras, responde a esta petición. Por amor a tu nombre, dame de tu providencia, conforme tú quieras dármela, por amor a tu nombre. Escucha mi plegaria hoy, Señor. Y al último, es la alabanza por la contestación. Si nosotros lo queremos ver de una manera práctica, qué manera tan hermosa por parte de David de alabar y adorar. Pero una última cosa que sí quiero mencionar para darle una última aplicación y terminar con esto. Si nosotros vamos, hermanos, yo sé que yo lo escribí en mis notas y ya lo perdí. Ay, aquí está. Si nosotros nos regresamos al 1 de Samuel, y esto posiblemente parece muy cliché ya, porque muchos hermanos, muchos sermones han sido predicados acerca de esto, pero aparece y creo que nosotros debemos de responder, aunque ya muchos lo considerarían trillado. Pero es que no solamente podemos darle una aplicación en cuestión a la oración y a la providencia y la voluntad de Dios y el amor a su nombre, sino que podemos ver también en la historia de David algo muy práctico, que como iglesia, como cristianos debemos de llevar a cabo y observar. Lo cual es, si ustedes regresan a 1 Samuel capítulo 23, versículo 16 al 8, entra Jonatán. Dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios.
y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Orés, y Jonatán se volvió a su casa. Jonatán, en un momento de angustia por parte de David, Jonatán va a darle confort, a darle consuelo como un hermano. En esta historia vemos también amor. Y así como Jonatán también hizo eso, nosotros también, tenemos la obligación de ser como él. Cuando vemos a un hermano que está caído y está rogando y levantando una oración de providencia a Dios: Señor, sé mi ebenecer. En ese momento nosotros como cristianos debemos de abrir la mente y los ojos e ir para ayudar a ese hermano como Jonatán lo hizo en este caso. No solamente lo hizo Jonatán, sino que en el Nuevo Testamento también lo podemos ver con Bernabé. Bernabé vino y consoló y ayudó y trajo ánimo a los hermanos. De igual manera, nosotros debemos de hacer lo mismo. Vamos a leer un par de versículos acerca de esto, nada más para que lo tengan en mente. Hechos capítulo 9. Versículos 26 al 28. La palabra de nuestro Señor dice: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. Entonces Bernabé tuvo mucho amor, mucho interés en la vida de Pablo y de las personas. También lo podemos ver en Hechos capítulo 11. Aquí es, todo el capítulo. Pero a lo que voy es, tenemos que aprender a orar. Tenemos que entender que es su providencia y cómo pedir por ella de acuerdo a su voluntad, por amor a su nombre. Y como último y aplicación secundario, pues fue mi ilustración de Jonatán y Bernabé. Pero la realidad es que el Espíritu Santo que mora en nosotros hace los cambios requeridos en nuestras vidas conforme a su tiempo y su momento, de acuerdo a su voluntad. Y nosotros estudiamos y creemos y confiamos que Él hará esos cambios conforme nosotros estudiemos su bendita y santa palabra. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, por este estudio en la vida de David y Jonatán y Saúl y los cifeos. Le pido, Señor, que sea su Espíritu Santo quien dé la aplicación en nuestras vidas. En el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.